Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Nos habla de aquellos que tienen el nombre de Cristo. Y ahorita cantábamos que si supuesto, si tienes el nombre de Él, pues adórale. Vamos al libro de Hechos, por favor. Capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 37 al 41. Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acompáñenme en oración. Señor, reconocemos que solo tú, Jesús, eres el único exaltado, el soberano, el Cordero sin mancha. Venimos ante ti en esta mañana pidiendo tu favor para que mientras estudiamos tu palabra, mientras nos exponemos a tu palabra, permite, Señor, de que ella pueda hablar a nuestros corazones. Ella pueda edificar a aquellos que ya te conocen. Puede darle fortaleza para seguir en su caminar. Señor, y aquellos que no te conocen, hoy tu Espíritu Santo puede usar tu palabra para convencerlos de pecado, de justicia, de juicio. Señor, permite que cada palabra dicha por el predicador esté alineada a lo que enseña tu palabra, no a los deseos de su corazón. Señor, y permite que también los oyentes puedan recibir esta palabra no como de un hombre, sino proveniente de Dios. Padre, que así como nosotros hemos llegado al conocimiento de tu verdad por medio de tu palabra, aquellos que no te conozcan, que no te conocen, hoy puedan llegar al conocimiento de esa verdad. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Puede tomar asiento.
Como hemos estudiado de este capítulo 2 ya, después del Pentecostés el apóstol Pedro se puso sobre sus pies y predicó el primer sermón que queda registrado para la iglesia. Y ese sermón fue desarrollado en 4 partes: la introducción, el tema o el cuerpo del sermón, la exhortación y los resultados. La introducción la vimos desde el versículo 14 hasta el versículo 21, donde el apóstol Pedro explicó lo que había pasado en Pentecostés y interpretó lo que había pasado o lo que había profetizado Joel a la luz de lo que estaba pasando aquí en Pentecostés. Luego pasó al tema central del sermón, que es del versículo 22 hasta el versículo 36, 36, donde el apóstol Pedro exalta a Cristo, lo presenta como el Mesías prometido. Y una vez más el apóstol Pedro toma varios pasajes del Antiguo Testamento para explicar la exaltación de Jesucristo. Y miramos que en el versículo 22 habló de la vida de Jesús. En el versículo 23 habló de la muerte del Señor Jesucristo y dijimos que no fue un accidente, sino que era parte del plan soberano de Dios. Del versículo 24 al versículo 32 habló sobre la resurrección y la importancia de la resurrección para nuestra vida, para nuestra fe. Y por último concluyó con la exaltación de Cristo, versículo 33 al versículo 36. Está sentado a la diestra del Padre, está como Señor y Cristo. Pero quiero que lea una vez más el versículo 36 para que miremos una vez más esa poderosa declaración del apóstol Pedro. Dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Con estas palabras el apóstol confronta el pecado grave de estas personas. Y es haber rechazado ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. Y es en este punto donde después de esta confrontación el mensaje penetró al corazón de estas personas y los llevó a hacer la pregunta: ¿qué haremos? Ahí es donde comienza el estudio o lo que vamos a estar meditando el día de hoy. El fruto de la predicación del apóstol. Y lo vamos a ver quizás en 2 partes. Primero es un fruto individual. O sea, ¿qué es lo que pasó en cada persona en particular? ¿Cómo esa persona llega a ser cristiana, si me permite ponerlo de esta manera? Y un segundo fruto, que es el fruto colectivo. Describe qué es lo que pasó con el cuerpo de creyentes de ese momento en adelante. Esta mañana nos vamos a concentrar en la primera parte, el fruto de la conversión. Y quiero comenzar o continuar con esta pregunta. ¿Cómo puede una persona ser salva? A lo largo de la historia hemos querido dar muchas respuestas a esa pregunta. ¿Cómo una persona puede ser salva? Si le preguntan a un legalista, el legalista dirá: bueno, va a ser salva cumpliendo la ley. Y toma como apoyo Santiago 2:21. Si usted habla con un moralista, el moralista dice: bueno, tienes que hacer lo bueno y tienes que evitar lo malo. Y toma como base o apoyo Juan capítulo 5 versículo 29. Si usted habla con un ritualista, o sea, los que ponen énfasis en los ritos, dirá: bueno, tú tienes que cumplir todos los ritos o todas las ceremonias correspondientes, ¿no? El bautismo o ciertas ceremonias. Si usted habla con el universalista, él le dice: no se preocupe, todos al final vamos a ser salvos porque Dios es amor y Dios es bueno, y toma como referencia Romanos 5:18.
Pero todos tus pensamientos fallan en algo en especial. Y es que toman cada uno de esos pasajes y los sacan de contexto y se olvidan que la Escritura dice claramente en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 que por gracia sois ¿qué? Salvos. Y añade, no por obras, para que nadie se gloríe. Es más, algunos han enseñado aquí en Hechos capítulo 2 versículo 38 que para encontrar salvación usted tiene que bautizarse. Y mucha gente dice, no, y yo les pregunto, ¿y por qué quiero bautizarlo? Porque quiero ser salvo. Pero ¿de dónde sacamos que el bautismo salva a las personas? La realidad es que la Biblia no enseña que el bautismo salva a las personas. Romanos 10, versículos 9 y 10 nos dice que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Él es el Señor y creyéremos en el corazón que Él lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Así que lo que vamos a estar mirando el día de hoy es importante porque no solo nos ayuda a corregir malas interpretaciones, sino que también nos muestra cómo es que una persona responde cuando el Espíritu Santo obra en el corazón a través de la predicación de la palabra de Dios. Y hay 5 cosas que encontramos en el pasaje que vamos a mirar el día de hoy, o 5 evidencias. Una de ellas es dolor por el pecado. Segundo, un arrepentimiento genuino. Tercero, bautismo, pero como testimonio de obediencia, no como salvación. Cuarto, encontramos el don del Espíritu. Y quinto, obediencia y separación del mundo. Miremos en la primera evidencia. Dolor por el pecado. Dice el versículo 37, al oír esto. ¿Qué entiende usted por esto? ¿A qué se está refiriendo al oír esto? Al oír esto es ¿qué? Todo el sermón que el apóstol Pedro ya estaba explicando. Todo lo que dijo sobre la preeminencia de Cristo, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su resurrección y sobre su exaltación. A eso se está refiriendo. Sigue diciendo el versículo. Lo escucharon, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora alguien preguntará, ¿y por qué les llama varones? ¿Por qué les llama hermanos? Bueno, los llama hermanos porque era el término judío, los judíos usaban ese término entre ellos. No significaba que eran cristianos, como hoy nosotros cristianos nos llamamos hermanos, sino que era el término que entre ellos, los judíos, se llamaban de esa manera. Porque venían, según ellos, venían de la descendencia, ¿qué? De Abraham. Entonces se llamaban hermanos. Preguntan, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que toda persona quiere escuchar cuando uno le comparte el evangelio a alguien más, ¿cierto? Que esa persona le diga, ¿y qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que todo pastor quiere escuchar después de un sermón, que la gente diga, pastor, ¿qué tengo que hacer? Ahora, pero antes de ir a la pregunta, pensemos en algo, porque esa pregunta está al fondo, o más a la parte final del versículo. Dice el pasaje, ¿qué dice el pasaje? Se compungieron de corazón. No podemos brincar. ¿Cómo entendemos la palabra compungieron? Según los diccionarios o los estudiosos, compungidos, como dice aquí en este pasaje, o en este versículo en particular, el versículo 37, que se compungieron, aparece en este versículo, es muy especial, porque dice que es un término que literalmente significa perforar o atravesar con algo afilado. O sea que lo que está describiendo es un dolor repentino, es un dolor
profundo es un dolor agudo, como si el corazón hubiera sido herido con algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el pueblo confiaba en sus tradiciones religiosas, seguían la rutina del judaísmo, pero habían entendido que habían rechazado a Cristo, que habían crucificado al Mesías que tanto habían esperado, y que ese día en el Pentecostés, cuando el viento recio los atrajo, escuchar a Pedro esa verdad les atravesó el corazón. Y ahora estaban reconociendo que en cierto modo eran responsables de la muerte del Mesías. Dicen los estudiosos que esta palabra compungir no es una emoción superficial, sino un dolor real y profundo por la convicción de que ha pecado. Es un traspaso hasta lo más profundo del ser. Es una tristeza cuando el alma entiende que es culpable contra Dios o que ha pecado contra Dios. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué se perturbaron tanto? Pues el pasaje no dice, podríamos especular, y ya le dije una de ellas, quizás el dolor por la muerte del Mesías, porque por mucho tiempo habían estado esperando al Mesías, en su religiosidad no lo vieron, pero ahora que sus ojos fueron abiertos entendieron, matamos al Mesías, ¿y ahora qué? Otra razón, quizás por culpa personal. No solo se lamentan la pérdida del Mesías, sino que dijeron, fue mi culpa. Yo lo hice. Recuerden el versículo 36 que ya estudiamos. El apóstol Pedro dijo, vosotros lo crucificasteis. O sea, ustedes lo mataron. Pero Dios lo hizo Señor y Dios, Señor y Cristo. Esta declaración golpea o quizás sus vidas como un martillo. Otra tercera razón, no solo porque identificó al Mesías culpabilidad, sino por temor al juicio divino. Es decir, entendieron que por causa de su pecado iba a haber una consecuencia. Ahora recuerden que cuando estudiamos la semana pasada, cuando el apóstol el apóstol Pedro hacía referencia al Salmo 110, que ellos conocían, en el Salmo 110 dice que Dios, el Mesías, iba a poner a sus enemigos por estrado ¿de qué? De sus pies. O sea, Jesús había sido exaltado y que cuando regrese sus enemigos iban a ser castigados. Entonces ellos dijeron, no miremos al Mesías, somos culpables del Mesías, ahora vamos a recibir ¿qué? Las consecuencias de nuestro pecado. Eso tuvo que haber llenado su corazón de terror. Cuarta razón, desesperanza. Estaban afligidos por lo que habían hecho. Quizás decían, ¿y ahora cómo puedo corregir yo este error o este pecado? Ya no puedo hacer nada. Por eso clamaron, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, y es allí donde ocurre ese cambio glorioso y maravilloso donde la gracia de Dios actúa. Cuando la persona reconoce que no tiene ¿qué? ¿A dónde ir? Ya no puedo solucionar ese problema. ¿Qué voy a hacer? No me puedo salvar por mí misma. ¿Qué puedo hacer? Mientras una persona confía en sí mismo, mientras una persona sigue confiando en su religión, en su capacidad de portarse bien, sigue confiando en que es una buena persona, no va a sentir ese dolor y no va a clamar por perdón y arrepentimiento. Pero cuando el Espíritu Santo perfora el corazón, la luz del Evangelio resplandece en esos corazones y el pecado es revelado, el hombre entiende, yo he pecado, no mi vecino, yo he pecado contra Dios. Dios, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero el problema de nosotros los seres humanos es que siempre estamos, él pecó más que yo o él pecó menos que yo.
Por eso la palabra compungido nos recuerda que la verdadera conversión comienza con un corazón quebrantado. Cuando nos vemos a nosotros mismos culpables de lo que hemos hecho y nuestra necesidad de un Salvador. La pregunta que te tengo que hacer a ti, estimado amigo que estás sin Cristo. ¿Te has visto tú alguna vez responsable por la muerte del Señor Jesús? Oh, yo no estaba allí. Yo tampoco. Pero la Escritura dice que Él murió por mi pecado. Y sabe que reconocer que somos culpables, que hemos pecado contra Dios, es el primer paso de la gracia. Y estos hombres en el versículo 37 nos muestra que estaban desesperados. No sabían qué hacer, no sabían a dónde acudir. Y como lo dije, es allí donde Cristo actúa. Mientras tú sigas pensando, estimado amigo, niño, joven, adulto que estás en Cristo en esta mañana, mientras tú sigas pensando que tú tienes tus propios méritos para salvarte porque tú eres una muy buena persona, o que tú puedes mejorar tu condición espiritual porque tú tienes muchas capacidades, nunca experimentarás la gracia salvadora de parte de Dios. Efesios 2 dice, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y un don es un regalo. O sea, no fluye de ti, es un regalo. Cuando pensaba en esto, tenemos que recordar, déjeme recordarle dos ejemplos rápidamente. El apóstol Pedro, Saulo en ese momento, camino a Damasco, entendió el mismo punto. En Hechos capítulo 9, versículo 1, se nos dice que él respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Pero camino a matar a cristianos, Dios lo detuvo, se le aparece, lo confronta. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero si yo no te persigo a ti, persigo a estos locos cristianos. No, perseguir a los locos cristianos es como si me estuvieras persiguiendo a mí, le dice el Señor. Me imagino yo temblando con miedo, quebrantado allí. El apóstol o Saulo hace la misma pregunta que hicieron estos hombres aquí en el 37, pero de otra manera le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se rindió. Su corazón fue traspasado. Y le dijo, Jesús, ¿qué quieres que haga? De pronto tú estás ya en Cristo. ¿Ya le has preguntado a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? No es únicamente para salvación. Si ya estoy en Cristo, Jesús, ¿qué quieres que haga? Otro ejemplo lo encontramos en el carcelero de Filipo. Mientras Pablo y Silas estaban orando en el calabozo, cantando himnos, y todos los escuchaban, dice que sobrevino, dice el Hechos 16:29, dice que sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los que no conocen la historia, dice que el carcelero se puso nervioso y se iba a quitar la vida, porque si se le escapaban los presos, entonces lo mataban. Dijo, antes de que me maten ellos, pues me mato yo. Y cuando se iba a matar, el apóstol levanta la voz y le dice, un momento, no te hagan ningún daño, tranquilo, aquí estamos toditos, nadie se ha ido, no se preocupe. Entonces dice el versículo 29 y 30, dice, él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que encontramos aquí hecho: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tanto el Pablo como el carcelero y estos judíos llegaron al mismo punto. Tenían que temor, tenían convicción, tenían desesperanza y preguntaron: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Un corazón preparado para recibir la gracia de Dios. Y como lo veremos aquí y lo veremos en otros casos, yo entiendo que quizás en algún momento alguien con buena intención le dijo a alguien: pues tú tienes que orar y dile al Señor. No, pues yo no sé orar. Bueno, repite conmigo, y lo puso a repetir una oración y abre tu corazón a Jesucristo. Pero en la Escritura no encontramos eso en ningún lado. Repite conmigo ahora esta oración. Y esto y lo otro. No, al carcelero le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Pedro, ahorita cuando miremos que eso es la segunda evidencia, eso nos lleva a la segunda evidencia. ¿Cuál es la segunda evidencia? Es genuino arrepentimiento. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Le dice: repite conmigo esta oración. Sí, quizás alguien en algún momento con buena intención quiso hacerlo, pero la Escritura no enseña eso. Cuando alguien te pregunta: oiga, yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Dígale: arrepiéntase de su pecado. Crea en el Señor Jesucristo. Ahora, note que el apóstol no responde con palabras agradables, ni con frases de consuelo, ni nada de esas frases que escuchamos el día de hoy. Ni tampoco suaviza el mensaje. Bueno, todo estará bien. Everything will be alright, dice la canción. Todo va a estar bien. No, ustedes solo crean y sigan adelante. No, su respuesta fue directa, su respuesta fue confrontante y les dijo: arrepentíos. Antes de poderles hablar de la promesa del Espíritu Santo, le dijo: arrepentíos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Ahora, note algo, o antes de hablar del arrepentimiento, note algo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? ¿Está haciendo lo mismo o está tomando el mismo patrón que su maestro cuando empezó a predicar el Evangelio? Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Él no dijo: abran su corazón a mí, repitan conmigo esta oración. ¿Cuál fue lo que Jesucristo dijo? Porque el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, acéptenme en su corazón. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, repitan esta oración después de mí. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. Arrepiéntanse. O sea que él sabe por experiencia propia lo que significa el arrepentimiento. Estimado amigo y hermanos, el arrepentimiento es central en el Evangelio. No podemos separarlo de la fe. Creer sin arrepentimiento no es creer verdaderamente. Porque hay mucha gente que cree en Dios, se han arrepentido, no. Y arrepentirse sin creer en Cristo tampoco produce salvación. Son dos cosas que van de la mano. Ahora sí, ¿qué significa arrepentimiento? La palabra que quizás más relacionamos es la palabra metanoia, que significa que cambio de mente o dar la vuelta, es dar un giro de 180 grados. Es decir, yo voy caminando en esta dirección y volteo automáticamente a dirección contraria. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Claro, arrepentimiento no es lamentarse únicamente. No es decir: me equivoqué. Me siento mal por lo que hice.
No, es un cambio profundo en tu mente, es un cambio profundo en tu mente, en tu forma de pensar, en donde tú comienzas a darle una dirección diferente a tu vida a la que le dabas a ese momento. Por eso es que la Escritura enseña que el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el hombre no puede hacer eso. Es obra producida por Dios. Dios es el que produce esa convicción. Ahora, hay una tristeza que es superficial y hay un arrepentimiento que es verdadero y produce resultados. La tristeza del mundo es lamentarse, pero siguen por el mismo camino. Muchas veces se dice, no, yo me arrepiento y están llorando, pero están llorando, tienen dolor, no por el pecado, sino porque ¿qué? Porque los atraparon en el pecado. Me descubrieron, se me cayó la carátula que yo había presentado de buena persona, entonces eso es lo que les produce dolor y tristeza. El que realmente se arrepiente no solo le produce dolor por su pecado, sino que lo abandona, se vuelve a Dios. Por eso es que en la Biblia muchas veces encontramos expresiones como convertíos, volved de vuestro mal camino. A veces hablamos de que ya te has convertido a Cristo, es decir, cambiaste tu forma de pensar. Todos son sinónimos de arrepentimiento. Entonces hay una diferencia grande en la Escritura, la Escritura lo enseña, hay una diferencia grande entre la tristeza o el remordimiento por lo que hemos hecho que el verdadero arrepentimiento que produce salvación. 1 Corintios 2, 2 Corintios 7:10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo se lamenta, pero su dolor no viene del corazón. Es la tristeza de haberse descubierto, es la tristeza de que quizás no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero la tristeza que produce el Espíritu Santo es una tristeza, y dice él, de la cual no tienes que arrepentirse, porque una tristeza verdadera, porque esa tristeza te va a llevar a no practicar más lo que estabas haciendo. El verdadero arrepentimiento va más allá del miedo al castigo. Va más allá de solamente el temor a las consecuencias del pecado. Le teme al pecado en sí. No quiero hacer esto, porque al hacer esto estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere producir a estos hombres mientras él está predicando la palabra. Que ellos puedan decir, yo tengo que cambiar mi forma de vivir. No puedo seguir viviendo de esa manera. Ahora, cuando pensamos en el arrepentimiento, siempre pensamos únicamente en aquellos que no conocen a Cristo. No, el verdadero arrepentimiento es un llamado urgente y continuo, aún para los creyentes, aquellos que estamos en Cristo. No es solamente para la multitud, es también para ti y para mí que estamos en Cristo. Isaías 55, versículo 7 dice, vuélvese a Jehová, que es amplio en perdonar. El arrepentimiento del cristiano debe ser un estilo de vida. Algo que miramos también del arrepentimiento es la obra del Espíritu en el corazón. Cuando el Espíritu Santo produce obra del corazón, el corazón se enternece. No permanece indiferente. Hay gente que siempre dice, no es para tanto, pastor. Eso no es un corazón enternecido. Un corazón enternecido dice, he pecado contra mi Dios. Un corazón enternecido no minimiza el pecado. Por eso es que la profecía de Ezequiel dice que Dios nos dio un corazón nuevo. Ese corazón nuevo, ese corazón de carne es sensible. Ese corazón identifica el pecado y dice, he pecado contra Dios, necesito hacer algo. Hermanos, debemos ser tú y yo cuidadosos
a no acostumbrarnos a escuchar el mensaje del Evangelio y verlo como si fuera algo común. Es decir, me acostumbro a escuchar las predicaciones, pero listo, ya vivo mi vida tranquila. Un momento. Porque los mismos que hombres que gritaron a Jesús, crucifíquenle, ahora están aquí arrepentidos, dolidos de su corazón, clamando por perdón, clamando por arrepentimiento. Hermano, que ese dolor que quizás un día sentiste en tu corazón no sea algo de un momento en particular, sino que sea ese dolor constante en tu vida cuando pecamos contra el Señor, porque aquí no haya nadie que diga, yo nunca más volví a pecar. Bueno, si decimos eso nos estamos engañando a nosotros mismos. Más adelante, cuando miremos en el capítulo 3, versículo 19, el apóstol le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y te digo algo, estimado amigo, que estás sin Cristo, niño, joven, adulto, no dejes para mañana el arrepentimiento, el llamado de salvación es hoy. Mañana quizás nunca llegue. Mañana quizás nunca llegue. Todos los que estamos aquí tenemos planes de lo que vamos a hacer mañana. Quizás para algunos puede que no llegue, porque la vida no la tenemos comprada. Y si no tomas tu decisión por Cristo hoy, si no te arrepientes hoy de tu vida pecaminosa, de tu camino equivocado, el día que fallezcas será demasiado tarde. La tercera evidencia que encontramos aquí es bautismo como testimonio de fe. Versículo 38 en la parte B. Y dijo el apóstol, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aquí es donde mucha gente se confunde pensando que el bautismo en agua es parte del proceso de salvación. Pero la Escritura no enseña eso. El bautismo no salva, sino que es el resultado visible de la salvación, no de su causa. Y le voy a dar un ejemplo rápido. En la cruz del Calvario, el ladrón o ex ladrón le dice al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo creo que eso fue una confesión donde él dice, mire, yo creo en ti, que tú eres el Mesías, perdóname. Y Jesús le dijo, esta noche, esta tarde, hoy estarás conmigo. Voy a decir lo que es la Escritura, hoy estarás conmigo. Eso de noche y tarde ya lo metí yo, ¿no? Es hoy estarás conmigo, dice la Escritura. Hoy estarás conmigo. ¿Se bautizó? El bautismo no salva. El bautismo es una evidencia visible de la salvación, no la causa. Y tenemos que tenerlo claro. Y si algún día usted me dice, pastor, me quiero bautizar, yo le pregunto, ¿por qué quiere bautizarse? No me diga porque quiero ser salvo. No, pues porque ya soy salvo, pastor. Porque ya creí en Jesucristo, quiero dar el segundo paso que evidencia que he creído en Jesucristo. Me quiero bautizar. Así que el bautismo es crucial, sí, pero no produce perdón. Dijo, ¿no produce qué dije? Sí, no, tampoco produce perdón ni tampoco salvación. Perdón se produce cuando usted cree en Jesucristo. Dijo el doctor Charles lo siguiente sobre esto. Aún hoy, para un judío, no es su asistencia a una iglesia ni su lectura del Nuevo Testamento lo que lo separa de su comunidad, sino de su decisión de ser bautizado. Ese acto lo marca públicamente como cristiano. En otras palabras, cuando tú y yo nos bautizamos públicamente, le estamos diciendo a la gente, mira, yo pertenezco a Cristo. Esa es la forma en que declaramos audiblemente que la confesión que hicimos en privado, hoy la queremos hacer pública delante de todos.
Por eso el apóstol les dice o les insiste que si realmente se arrepintieron, ustedes van a evidenciar ese arrepentimiento a través de la obediencia bautizándose. Y una vez lo digo, el bautismo no era como lo hacemos hoy aquí, que hacemos una piscinita y entonces nomás nosotros como congregación, o en el pasado que a veces íbamos a la playa o a un lago, nos veían 2 o 3 y 4 personas. No, allá no era así. Era el río público y todo el pueblo se iba a enterar. Ah, se va a bautizar Dixon, todos se iban a enterar. Yo cuando me bauticé en Colombia, pues solo se enteraron los de la iglesia donde yo estaba. Y los que estaban allá cuando fuimos en el río, creo que fue en el río, fueron los únicos que enteraron. No, allá se iba a enterar todo el pueblo. Yo lo pongo en términos más nuestros, se iba a enterar todo su barrio. O la colonia entonces, pues. Toda la colonia, en términos mexicanos. Se enteraría. El mayor obstáculo para un judío, yo creo que usted se ponga en contexto aquí, Jesús le está hablando a estos judíos, el apóstol Pedro a estos judíos, el mayor obstáculo para estos judíos de seguir a Cristo era el miedo al rechazo y a la comunidad. Porque apenas se enteraran que era cristiano, decían, el aleluya, empezaba la persecución. Era su temor a perder el lugar en la sinagoga, su posición en la sociedad. Por eso Pedro le dice, si ustedes realmente han creído en Cristo, lo van a evidenciar bautizándose. Era importante, sí. Ahora, entonces, una vez más, lo digo, esto no significa de que el bautismo salva. Y yo siempre me gusta ilustrarlo de esta manera, es como el anillo de bodas. De hecho, yo no tengo el mío hoy, entonces, ¿qué? ¿Soy soltero ahora? ¿Cuántos creen que estoy soltero? No, no estoy soltero. Yo estoy casado, felizmente. Casado. Pero el anillo simplemente es una evidencia del compromiso. A mí lo que me hace casado fue el compromiso que hice con ella en el altar el día que nos casamos. De amarnos hasta el final. ¿Y por qué no lo tiene puesto, pastor? Porque bueno, porque es que yo siempre supuestamente me retiro y no me retiro y sigo, entonces me tengo que poner los guantes y un día me golpeé un dedo y me estoy hinchado, entonces no me lo había vuelto a poner. Entonces cuando termine de jugar seguramente sí, me lo volverá uno otra vez. Por si alguien está preocupado. Entonces el bautismo es esta evidencia pública que usted le dice al mundo, yo me identifico con Cristo. Aunque el versículo dice, arrepiéntese y bautícese a causa de sus pecados. Esto tengo que decirlo aquí. Es interesante que el texto dice, cada uno bautices en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y los estudios dicen que la mejor traducción no es para perdón de pecados, sino que la mejor traducción de esa palabra que aparece ahí es a causa de o en vista de. Entonces el texto se leería mejor así, arrepentíos y bautícese a causa de que sus pecados han sido perdonados. El bautismo celebra que mis pecados ya han sido perdonados. Como ya he sido perdonado, ahora voy a dar ese paso de bautismo. Y luego añade el versículo final, y recibiréis el don del Espíritu. Hermanos y amigos, la salvación completa incluye estos 3 aspectos: perdón de pecados, identificación con Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a ti automáticamente. No es que viene un 10% y a medida que vas creciendo llega otro 15% y sucesivamente. No, no, no. Viene en el acto, en el momento. Dios prometió dar el Espíritu Santo a los que creen en Él.
Así lo prometió. Si usted lee Efesios, vamos a leer Efesios 1:16 para probar lo que estoy diciendo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuiste sellado? Cuando creíste en él. En ese momento el Espíritu Santo viene a ti. Primera de Juan 3:24. Dice, el que guarda mi palabra permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Así que el llamado del apóstol Pedro sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Arrepiéntete, cree en Cristo, identifícate públicamente con él. Donde hay verdadero arrepentimiento hay obediencia. Y aclaro algunas cosas rápidamente antes de pasar al punto. Primero, el Espíritu Santo no se recibe en el bautismo de agua. Algunos dicen, que el Espíritu Santo me bauticé, el Espíritu Santo vino sobre mí. Hermano, eso no tiene fundamento bíblico. Eso solamente le pasó al Señor Jesucristo. Y eso no se convierte en un patrón para todos. El Espíritu Santo llega cuando tú crees en el segundo. El bautismo no salva. Después nos bautizamos cuando creemos. Hay muchas personas a veces que han creído en Jesucristo y luego no dan ese paso de bautismo. Es que no estoy preparado, pero no, si has creído en Cristo, verdaderamente el siguiente paso es bautizarte. Tercero, cuando el apóstol Pedro dice que recibiréis el don del Espíritu, está hablando de que ese regalo gratuito, ese regalo que viene a nuestra vida es gratuito. Y en cuarto lugar, algunos toman, no voy a ampliar mucho, pero algunos toman este pasaje para decirnos que debemos bautizarnos únicamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña Mateo. Pero eso es un error. Pedro aquí no está cambiando la instrucción de Jesucristo. Cuando Pedro dice bautícese en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es bautícese bajo la autoridad de Jesús, reconociéndolo a él como Mesías, ya que estaba hablando a quién, a estos judíos que rechazaban a Jesús como Mesías. Así que Pedro no está negando la Trinidad, sino que está afirmando que Jesús es ¿quién? El Mesías. El bautismo cristiano es 100% trinitario y 100% cristocéntrico en su fe. Cuarto, evidencia, el don del Espíritu. Versículo 38 en la parte C dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A qué promesa del Espíritu Santo se refiere? Bueno, a todo aquel que recibe o cree en Cristo. Y mira algo interesante, si usted mira el texto, él menciona primero allí a los presentes, dice, para vosotros es la promesa, o sea, para todos los que están ahí presentes. Y luego dice a sus hijos, es decir, a las futuras generaciones de los israelitas. Y finalmente añade, ¿a quiénes? A todos los que están lejos. Esa expresión es para hablar de quiénes, de los gentiles, tú y yo. Es decir, una vez más, la promesa del Espíritu Santo no era para un pueblo en particular como ellos pensaban. La promesa del Espíritu Santo era para todo aquel que creyera en Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación es no para un pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Por eso al final del versículo añade, y creo que aquí nos demuestra un aspecto soberano de la salvación, dice, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. No al que llame usted ni llame yo, a los que Dios llamare. ¿Y cómo los llama Dios? ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra. Si tú no estás en Cristo,
hoy y está escuchando esta predicación, Dios te está haciendo un llamado a través de esta palabra. Si crees en Él, encontrarás esa promesa. Es Dios quien llama. Es Dios quien inicia la obra en el corazón. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que aquí vemos los dos lados de la verdad de Dios. La soberanía de Dios que llama y la responsabilidad del hombre que responde. Dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, Pedro no predicó unos cuantos minuticos nomás. No sé cuánto, si nos podemos a leerlo en voz alta, podríamos tardar en leer este sermón, no sé, 5 o 10 minutos. Yo no creo que Pedro haya predicado 10 minutos. Dice que con muchas otras palabras testificaba y exhortaba. Y el mensaje era claro, sed salvos de esta perversa generación. Y no le está diciendo sálvense en sus propias obras, sino reciban o decidan aceptar o recibir a Cristo. Creer, verlo como el Mesías. Y es interesante que cuando usted empieza a mirar más adelante, muchos de ellos luego en el 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada y destruida, muchos quizás perdieron la vida allí. O no, quizás no, muchos perdieron la vida, pero muchos la perdieron sin Cristo. Por eso le está diciendo, vuélvanse al Señor antes que sea demasiado tarde. Y te lo digo hoy a ti, niño, no necesitas tener 80 años para morirte, niño. Joven, no necesitas tener 80 años ni 90 años para morirte. Y los de mediana edad tampoco necesitan tener estos 2 años para morirse. Usted lo único que necesita es estar vivo. Hazlo ahora porque mañana puede ser demasiado tarde. Pedro le da un mensaje directo y valiente. No está apelando a las emociones, está apelando a la realidad, al pecado que habían cometido, del cual tenían que arrepentirse. Hermano, y así es que como proclamamos el mensaje. No proclamemos el mensaje, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es esto y lo otro. No, dile, tú eres un pecador. Y tu pecado ha hecho separación con Dios. Y tu pecado, dice la Escritura, que cada día por tu pecado estás amontonando ira sobre tu cabeza. Y un día darás cuenta a Dios. Arrepiéntete. Y luego de que le hable de que ha pecado contra Dios, entonces ahí sí le puede hablar de que Dios en su amor ha provisto una solución a ese problema, porque tú no podías ni yo tampoco. Y háblele del costo de seguir a Cristo. Porque le decimos, tú ven a Cristo y listo, ya está. No. Lucas 14, 26 dice, el que no toma su cruz o no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz de Cristo no es ir a agarrar un palo y cargarlo. Tomar la cruz de Cristo tampoco ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu trabajo. Eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es simplemente estar dispuesto a caminar en lo que Él enseñó. Es estar dispuesto a negarnos a nuestros deseos, a lo que a mí me gusta por causa de Jesucristo. Y esto nos lleva al último punto, la última evidencia. Y es separación del mundo. Obediencia y separación del mundo. ¿Qué dice el versículo 41? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Usted puede pensar que era gente, mucha gente, pero en realidad era poquita.
para la cantidad de los que habrían allí o la cantidad del pueblo que había. Era poquita. 3,000 personas respondieron positivamente al mensaje, se arrepintieron, creyeron y luego públicamente dijeron, he aquí, yo me bautizo. Eso fue la obra poderosa del Espíritu Santo. Hubo obediencia, se separaron. Ahora, esto es parte del próximo sermón. Pero al igual que la semana pasada, lo quiero usar como una conclusión a este sermón y también como un introductorio al próximo sermón. Estos nuevos creyentes no solo profesaron su fe privadamente, sino públicamente a través del bautismo, sino que perseveraron. Miren lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que no se arrepintieron, se bautizaron y luego nos vemos. See you later. Yo vivo mi vida cristiana por mi lado y tú la veas por tuya y listo, ya. No, no dice eso. Dice que perseveraban junticos. ¿En qué? En 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza, que los apóstoles estaban enseñando y estaban poniendo como fundamento. Perseveraban en la comunión unos con otros, o sea, había comunión. No era que cada quien por su lado y que ahí nos vemos y que yo no me hablo con sutano, que no me hablo con mengano, que esto y lo otro, que no paso así, que no paso que no paso al otro y que esto y lo otro, que me voy para la sinagoga a la esquina porque no quiero verme con sutano. No, 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 no. ¿Y usted cree que ellos eran diferentes a usted y a mí? ¿Usted no cree que allá habían también quejambrosos, peleones, qué más? ¿Qué más? Rebeldes, chismosos. ¿Usted no cree que no habían chismosos allá? ¿O es que el chisme solamente es aquí en el Calvario? ¿Usted no cree que allá no habían desobedientes igual que aquí? Pero dice que estaban en comunión a pesar de eso. Y no solo eso, en el partimiento del pan. Es decir, que tomaban, tenían la comunión, que es parte del pueblo de Dios. Y perseveraban en las qué, pero ¿por qué le da miedo decirlo? En las oraciones. Oraban. El miércoles los espero a todos aquí, en el culto de oración. Perseveraban en las oraciones. O sea que la evidencia de la verdadera fe siguió dando fruto. Allí nació la iglesia, había una comunión visible, una comunión firme y había una unidad. El Espíritu Santo estaba moviéndose allí. Y no me diga que, no, porque cuando lleguemos al caso de Ananías y Zafira, podemos ver ahí que había unos que tenían intención. Así que son personas como usted y como yo. O sea, no podemos excusarnos. Es que el Espíritu Santo estaba allá. ¿Y es que aquí no está entonces? O sea, no tenemos excusa. Lo que tenemos es arrepentirnos, cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Mi hermano en Cristo no es mi rival. Mi hermano en Cristo va a tener muchos defectos y yo tengo que dar gracias a Dios por ello y trabajar con mi hermano en Cristo. Porque así como mi hermano en Cristo tiene defectos, guess what? Si no sabía, se lo digo hoy. Yo también tengo defectos, es decir, tú también tienes defectos. Y así como yo tengo que aguantar la situación de ellos, ellos tienen que aguantar la mía muchas veces. Eso no es excusa para no estar en comunión. Hermano, que el Señor nos conceda seguir viviendo el Evangelio, tomando a Cristo como nuestro centro,
Sigamos respondiendo al arrepentimiento. Amigo que estás en Cristo, te lo digo con seriedad, con responsabilidad y con amor. Hay vida después de la muerte. Hay dos lugares, cielo, infierno. El purgatorio no existe, el limbo tampoco existe. ¿Habrá algún otro? No existe. Cielo, infierno. Si quieres ir al cielo, tienes que creer en Jesucristo. Si quieres ir al infierno, pues sigue viviendo como estás viviendo. Hay dos caminos, el camino angosto, que es estrecho, y el camino amplio, donde tú vives con tu soberana voluntad y no pasa nada. Pero un día tendrás que dar cuenta a Dios. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, cuando mueras tendrás que dar cara delante de Dios. Ponte de los pies, vamos a orar. Y si fuiste confrontado con la palabra, estimado amigo, no dejes para mañana el llamado de arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Ven y conoce a Cristo. Encuéntrate con Él. Recibirás la vida eterna. Padre, te damos gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Que tu palabra dice que Él cargó nuestros pecados. Señor, gracias porque en tu misericordia tú obraste en nuestro corazón y un día pudimos creer que tú eres nuestro Salvador y que hemos pecado contra ti, que tú eres nuestro Salvador. Y encontramos en ti perdón y arrepentimiento. Padre, queremos cada día vivir vidas transformadas por tu evangelio. Señor, queremos mostrar esa evidencia no solamente individual, sino pública, congregacional, de que tú has obrado en nuestras vidas. Padre, gracias porque esa obra que tú estás haciendo en nosotros nos mantiene firmes para seguir adelante. Padre, pero también te pido por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto que todavía no ha creído en ti. Que quizás estará haciendo la misma pregunta que hicieron estos hombres, que hizo Cornelio, que hizo Saulo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Señor, que hoy esa persona pueda creer en ti. Que hoy pueda arrepentirse de su forma de caminar y empiece a caminar de acuerdo a la palabra. Padre, que hoy haya salvación en esa vida. Señor, obra como solo tú lo sabes hacer. Padre, tu palabra ha sido predicada. Y permite, Señor, que ella pueda producir cambio y fruto. En el nombre de Jesús.